Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Apuntes Reunificacionistas. Soy Manuel Ángel Rugama, vicepresidente del Movimiento Puertorriqueño Reunificacionista con España, MPRE, y hoy quisiera hablar sobre la discriminación o supuesta discriminación que sufrían los puertorriqueños o en general los españoles nacidos en América por parte del resto de los españoles o por parte de las autoridades españolas o por parte de los distintos gobiernos españoles. Muchos puertorriqueños, a raíz de la invasión estadounidense de 1898, han crecido con un cierto adoctrinamiento controlado desde los Estados Unidos con el afán de que los puertorriqueños olvidasen sus raíces hispanas, sus raíces españolas y pasasen a ser buenos ciudadanos estadounidenses y sobre todo que no tuviesen inclinaciones independentistas o no quisiesen volver con su nación fundadora, España. Entonces los Estados Unidos se han dedicado durante décadas a controlar la educación en los Estados Unidos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y eso nos ha llevado a que a día de hoy pues muchos puertorriqueños, cuando se les pregunta sobre España o sobre los españoles, toda su argumentación consiste en decir que los españoles se robaron todo el oro de Puerto Rico, asesinaron a todos los indios taínos, violaron a las indias taínas, etcétera, etcétera. Muchos puertorriqueños tienen una visión muy negativa de los españoles en general y sobre todo de la época del Puerto Rico español. Pero insisto en que esto es provocado principalmente por el adoctrinamiento provocado por un sistema educativo controlado por los Estados Unidos. Bien, volviendo al tema de la discriminación de los puertorriqueños por parte de España, a día de hoy oímos a muchos puertorriqueños decir que los puertorriqueños estaban discriminados en tiempos del Puerto Rico español y que los españoles controlaban todas las esferas de poder y los puertorriqueños pues estaban siempre en la pobreza y no alcanzaban cargos relevantes dentro de la administración militar o política de la nación española. Al respecto quiero comentar distintos casos de varias personas que nos van a arrojar un poco de luz sobre si es cierto que los puertorriqueños fueron discriminados en tiempos de España. Entonces quisiera empezar con el caso de don Ramón Power y Giralt, que, como todos sabemos, fue un puertorriqueño elegido por los 5 cabildos principales de Puerto Rico en 1809 para representar a la provincia de Puerto Rico en las Cortes Generales de Cádiz, que comenzaron a reunirse en 1810 y llegaron a formarse en 1812. Y tenemos que don Ramón Power y Giralt, nacido en Puerto Rico, llegó a ser vicepresidente de esas primeras Cortes Generales de Cádiz. Aquí ya tenemos un primer ejemplo de un puertorriqueño que alcanzó uno de los más altos cargos dentro de la administración y de la política española. Don Ramón Power y Giralt, una persona muy conocida, creo que por todos nosotros y en general en Puerto Rico, y que representa que un puertorriqueño no tuvo ninguna no fue discriminado por las autoridades españolas o por el gobierno español y llegó a ser vicepresidente de las primeras Cortes Generales de Cádiz. Quisiera comentar también un segundo caso, y es el caso de don Demetrio Dali, nacido en San Juan, al igual que don Ramón Power y Giralt. Don Demetrio Dali nació en San Juan, que llegó a ser mariscal de campo del ejército español, obtuvo la Cruz Laureada de San Fernando, la más alta distinción militar otorgada por España. Fue diputado por Puerto Rico, capitán general de Sevilla, en la España peninsular, comandante general de la provincia de Huelva, capitán general de Castilla la Nueva en 1821, gobernador militar de Cartagena en la España peninsular también en 1834. Como vemos, un militar puertorriqueño que alcanzó
el más alto rango militar dentro del ejército español, mariscal de campo, obtuvo la más alta distinción militar de la nación española y ocupó con diversos grados políticos y militares del más alto nivel dentro de la España peninsular. Quisiera pasar ahora también al puertorriqueño Francisco García Molinas, nacido en San Juan, como los otros dos que hemos visto, como don Ramón Poveri Giral y don Demetrio Dali. Francisco García Molinas, nacido en San Juan, fue diputado por Puerto Rico en la legislatura de 1893 y en la de 1898. Fue también diputado por Madrid en la España peninsular en 1923 y diputado por senador por Zamora entre 1901 y 1922. Diputado por la provincia peninsular de Zamora durante 21 años consecutivos. Como curiosidad, comentar que don Francisco García Molinas fue el primer presidente de la Real Federación Española de Fútbol entre 1913 y 1916. Aquí vemos el ejemplo de otro puertorriqueño, nacido en Puerto Rico, que fue diputado por Puerto Rico, mientras Puerto Rico era parte integrante de la nación española, diputado por Madrid posteriormente y senador por la provincia de Zamora, también posteriormente a la invasión estadounidense de 1898. Por lo tanto, vemos que este puertorriqueño, Francisco García Molinas, no sufrió ningún tipo de discriminación por haber nacido en la provincia española de Puerto Rico. Quisiera también comentar el caso de Juan Antonio Hernández Arbizu, puertorriqueño, que fue diputado por Puerto Rico en las legislaturas de 1869 y 1871 y llegó a ser gobernador civil de las provincias peninsulares de Burgos y Tarragona simultáneamente. Un puertorriqueño llegó a ser en 1872 gobernador civil de las provincias de Burgos y Tarragona, en la España peninsular. Yo quisiera preguntarme dónde está la discriminación contra los ciudadanos puertorriqueños. ¿Por qué ese interés, esa especial insistencia en los puertorriqueños actuales en insistir en que los ciudadanos puertorriqueños eran discriminados? Estamos viendo que Juan Antonio Hernández Arbizu, nacido en Puerto Rico, fue gobernador civil de dos provincias peninsulares simultáneamente en 1872, al igual que los demás casos que hemos estado viendo. Quisiera también continuar con el caso de don Francisco Mariano Quiñones. Francisco Mariano Quiñones, nacido en San Germán, en Puerto Rico, fue diputado por Puerto Rico en la legislatura de 1871 y fue el primer presidente autonómico que tuvo Puerto Rico. En 1898, antes de la invasión estadounidense, se creó un gobierno provisional del que Francisco Mariano Quiñones ocupó la presidencia. Por lo tanto, podemos considerar que este hombre fue el primer, pero no único, ahora os explicaré el porqué, el primer presidente autonómico que tuvo Puerto Rico. Lógicamente, tras la invasión estadounidense de 1898, del 25 de julio de 1898, el gobierno puertorriqueño, así como todas las instituciones, las diputaciones y todas las demás instituciones puertorriqueñas fueron disueltas por la imposición militar que vino precedida a la invasión estadounidense en 1898. Pero tenemos que Francisco Mariano Quiñones fue el primer presidente autonómico que tuvo Puerto Rico. ¿Por qué os he dicho que no fue el único? Porque Luis Muñoz Rivera, también puertorriqueño, nacido en Barranquitas, fue el presidente del gobierno autonómico
que se formó tras el primer gobierno provisional autonómico de 1898, formado a principios del 1898. Lo presidió Francisco Mariano Quiñones y posteriormente, tras las elecciones de marzo de 1898, se creó el definitivo primer gobierno autonómico de Puerto Rico, en el que el presidente fue Luis Muñoz Rivera, nacido en Barranquitas, Puerto Rico. De nuevo, otro puertorriqueño que en este caso alcanzó la presidencia del gobierno autonómico puertorriqueño. Y de nuevo, pues lamentablemente, tras la invasión estadounidense del 25 de julio de 1898, pues el gobierno autonómico puertorriqueño y todas las instituciones puertorriqueñas pues fueron derogadas. Aquí hemos visto los casos de hasta 6 puertorriqueños que alcanzaron los más altos estándares dentro de las instituciones de gobierno, políticas y militares españolas, lo que nos indica que no existía discriminación para los ciudadanos españoles nacidos en Puerto Rico por motivos de su lugar de nacimiento. ¿Que había discriminación en Puerto Rico en el siglo XIX? Sí había discriminación en Puerto Rico en el siglo XIX, igual que había discriminación en España en el siglo XIX y en los Estados Unidos y en Francia y en cualquier otro país que queramos imaginar. Había discriminación en el siglo XIX, como la sigue habiendo hoy día. Había discriminación por motivos económicos principalmente. Las clases ricas, los hacendados, los terratenientes, los caciques en la España rural, ciertos sectores de la Iglesia, ciertos sectores militares, alcanzaban las más altas cotas de poder, y había una discriminación contra los campesinos, contra los labradores, contra los jíbaros puertorriqueños. Había una discriminación económica. Pero sí quiero que entendáis que esa discriminación económica no era una discriminación por lugar de nacimiento, era una discriminación exclusivamente social por clase. Las clases altas discriminaban a las clases bajas, de acuerdo. En eso estaremos todos de acuerdo, pero no había una discriminación por lugar de nacimiento. Y estos casos de puertorriqueños que os he comentado lo demuestran. Estas personas, don Ramón Pover y Giral, don Demetrio Dali, don Francisco García Molinas, don Juan Antonio Hernández Arbizu, don Francisco Mariano Quiñones o don Luis Muñoz Rivera, entre muchos otros, demuestran que los ciudadanos puertorriqueños no eran discriminados por haber nacido en Puerto Rico, porque llegaron a alcanzar grandes logros dentro de la nación española y altos cargos dentro de la nación española. Quisiera terminar esta pequeña charla comentando también otros tres ejemplos de otros ciudadanos nacidos en la América Española, no en este caso en Puerto Rico, pero que demuestran que no existía discriminación para los ciudadanos españoles nacidos en la América Española. Estos 3 casos que os quiero comentar son los de Vicente Morales Duárez, nacido en Lima, Virreinato del Perú, que llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz de 1812. Presidente, así como don Ramón Pover y Giral llegó a ser vicepresidente de las Cortes de Cádiz de 1812, Vicente Morales Duárez, nacido en Lima, Virreinato del Perú, llegó a ser el presidente de las Cortes de Cádiz de 1812. En ausencia del rey Fernando VII, la más alta autoridad de la nación española, aquel presidente de las Cortes de Cádiz, fue un limeño, nacido en el Virreinato del Perú. También quiero comentar brevemente ya los casos de Andrés González Muñoz, que fue uno de los últimos gobernadores de Puerto Rico antes de la invasión estadounidense de 1898. Andrés González Muñoz había nacido en Santiago de Cuba, en la provincia española de Cuba. Era hijo de un venezolano y de una cubana, y llegó a ser gobernador y militar y capitán general de Puerto Rico, así como general del ejército español y gobernador militar de la provincia de Alicante, en la España peninsular. Como vemos,
un español nacido en Cuba, de padre venezolano y madre cubana, que llegó a alcanzar también los más altos cargos dentro de la nación española. No existía discriminación por el lugar de nacimiento. Por último, quiero acabar con otra persona, nacido también en Cuba. En este caso, la persona es Dámaso Berenguer Fusté, nacido en San Juan de los Remedios, provincia de Cuba, que fue presidente del gobierno español entre 1930 y 1931. Años después de que España hubiera perdido sus últimos territorios en América, años después, un ciudadano español nacido en Cuba fue presidente del gobierno español, el más alto cargo dentro de una nación, de cualquier nación que uno quiera pensar. Entonces, espero que todos estos ejemplos de todas estas personas que os he comentado ahora, pues os hagan ver que los ciudadanos españoles nacidos en América, en la América española o en Puerto Rico concretamente, no eran discriminados por su lugar de nacimiento. ¿Que había discriminación en aquellos tiempos? Sí, por razones sociales, de clase, económicas, pero no por su lugar de nacimiento. Y espero que estas personas que os he comentado os ayuden a entender que los ciudadanos españoles nacidos en América tenían los mismos derechos y podían alcanzar los mismos logros que el resto de los ciudadanos españoles. Muy bien, muchas gracias por haberme prestado atención y hasta un nuevo vídeo.